ahora vamos a pasar a la lectura bíblica. Mañana le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Adolfo en esta mañana. La cita ahí la encuentran en los monitores, en Filipenses, capítulo 1, del 12 al 26. Adolfo. Buenos días, hermanos. Amén. Amén. Se pueden poner de pie, por favor. Y la lectura bíblica se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo del 12 al 26. ¿Me pueden indicar con un amén cuando lo tengan, por favor? Amén. Una vez más, Filipenses, capítulo 1, del 12 al 26. Y la palabra del Señor dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el proceso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos. Bendito y Padre Celestial, vengo delante de su presencia, agradecido, Señor, por este día que nos ha regalado y por traernos, Señor, a su casa de oración para poder seguir escudriñando su santa y bendita palabra. Te ruego, bendito Padre, que me limpie, Señor, de toda maldad, de toda inmundicia, toda iniquidad, todo mal pensamiento, Señor, todas malas palabras que hayan salido de mi boca, Señor. Rogando también, bendito Padre, por el estudio, que sea usted, Señor, bendiciéndolo y dándole facilidad de palabra al predicador, Señor, y que nosotros estemos atentos con un corazón limpio y puro para poder recibir su santa y bendita palabra. Ayúdenos, Señor, a crecer espiritualmente, Señor, y también rogando, bendito Padre, por los hermanos que no pudieron ver llegado este día, Señor, se los ponemos en sus santas manos, Señor, que sea usted con ellos, darguyéndoles sus corazones, bendito Padre, para que puedan llegar a usted y que nos regocijemos en su santa y bendita palabra, pidiendo también, bendito Padre, por los enfermos, Señor, que sea usted con ellos, bendito Señor, y gracias nuevamente por las ricas bendiciones que siempre nos da. Todo esto se lo agradezco en el precioso nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y como ustedes aquí, vamos a alabar a nuestro Dios con un himno y después ya estaremos dejando el lugar a nuestro pastor con la predicación de esta mañana. El himno es
al 444, comprado por sangre de Cristo. Amén. Bueno, sí, de pie, veamos hermanos, por favor, en esta mañana. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar en la casa del Señor. Así que nada más les pido, por favor, cada uno de ustedes se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a entrar de lleno de una vez al Señor. No sé si me escuchan. No me están escuchando nada. Okay. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo por esta mañana. Gracias por ese cambio de hora, pidiéndole en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre damos la honra y la gloria, pidiendo por nuestras faltas, todos nuestros pensamientos, Señor, todo aquello que hayamos cometido, viendo cosas que no son de su agrado, y sobre todo, Padre bendito, lo que hablamos, lo que vimos también, pecado de desobediencia, de concupiscencia, cualquier clase de pecado, Padre Santo, lo traemos delante de su presencia, confesando nuestras faltas, nuestros pecados, y sobre todo, Padre bendito, nos limpiamos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de venir a su presencia, pidiéndole por el mensaje de esta mañana que prepare cada uno de los corazones acá presentes, y también le pido también por los videos, Señor, que sean de bendición para otras personas en este estudio de Filipenses. Gracias, Señor, y que sea el Espíritu Santo enseñándonos en esta mañana, y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para quien siempre damos la honra y la gloria. Amén. 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 Ok, bueno, entonces pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Hay algo muy importante al respecto, es que ya leyó el hermano Filipenses del 12 al 26, y el título de
este estudio que tiene prácticamente varios temas, se busca pioneros. Y el tema realmente que vamos a tocar, que es uno de los primeros temas que nosotros vamos a mencionar acá, es precisamente lo que Pablo está haciendo a través, naturalmente, de sus cadenas. Y el otro tema que vamos a ver son los críticos y la crisis que está pasando Pablo. Entonces son tres temas los que tiene este título del capítulo 1 de Filipenses, del 12 al 26. Hay algo muy importante que tenemos que notar hoy en día, y la gente no lo quiere tomar así, pero es la realidad de todo esto. ¿En qué sentido quiero decir? Bueno, el sentido es que hay solo dos familias en este mundo, en lo espiritual. Una familia es la familia de Satanás. Y está la familia de Dios. Entonces Satanás tiene sus hijos y la Biblia lo menciona, y Dios tiene sus hijos y la Biblia lo menciona. La situación es esta, es que Dios cuando creó al mundo, como creador, Él tiene un propósito, y el propósito nos lo explica a través de la Biblia, de que nosotros somos unos seres especiales que Dios hizo. Ya existía otros seres, ya existía vida, pero el ser humano Él lo escogió para tener una comunión con Él. Ese era el propósito de Dios, mantener esa comunión. Él creó a Adán y creó a Eva, y que esto, lo que iba a salir de Adán y Eva, pues esto viniera en comunión con Él. Pero lo que sucedió fue que a través de todo esto el hombre pecó, el hombre cayó en pecado. El pecado ya existía antes de Adán, sí, ya existía el pecado. Ya había otros seres diferentes a nosotros que habían pecado delante de Dios y habían sido destronados del trono de Dios. Y todo esto, bueno, entonces venimos nosotros con un encuentro de que Dios, a través de Cristo Jesús, quiere restaurar nuevamente esa comunión para que tengamos una relación con Él. Entonces Dios quiere que le conozcamos. Nuestra mente finita, si quiere decir, no puede absorber en nuestra mente ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, potente en nuestra mente, pero Él nos da lo necesario para que nosotros le comprendamos a Él a través de su palabra, de lo que Él dice. Y esto es más que suficiente para nosotros. Claro, los hijos de Dios un día le van a conocer realmente como todas las preguntas que tenemos allá, pero gracias a Dios vino Cristo, y Cristo restauró hasta cierto punto. Él hizo lo que realmente Adán no pudo hacer, sin pecado. Él vino sin pecado, Adán nació sin pecado, pero a través de Cristo, que es el justo, que no pecó, nos demostró varias cosas. Nos demostró el amor de Dios, en el cual tenemos que crecer. Nos demostró humildad, en la cual tenemos que crecer. En tener la comunión con Dios y ser obedientes, que Él lo hizo y nosotros tenemos que tenerlo también. Entonces, en esto es lo que se enfoca Pablo en la situación en que está. Entonces, claro, nosotros nacemos en una creación caída, descendientes de Adán. Entonces, el niño cuando nace es pecador, pero aún todavía no es juzgado por Dios, por el sentido de que no tiene todavía la responsabilidad de hacerse cargo de sus decisiones.
cuando ya llega el niño a discernir y se tiene que hacer responsable de sus decisiones. Y ahí es donde ya los padres, que si nosotros en nuestras casas enseñamos a nuestros hijos, ellos van a entender que tienen que ser responsables porque se encuentran en una situación conociendo el bien y el mal. Entonces todo esto es de vital importancia, que nosotros no le damos a mi hijo que saca la escuela, saca la primaria, saca la secundaria, sé un doctor, un abogado, ve a la universidad y todo, pero nos olvidamos de lo principal, de lo espiritual en la casa. Y eso es uno de lo que está afectando a través de los años en nuestras vidas hoy en día. Hay algo que prácticamente no lo vemos, pero ya está. Y es que todo se ha vuelto cada día tan rápido. Y pecamos más rápido que antes también. Y no solo cometemos un pecado, cometemos varios pecados. Y entonces está esta iglesia de Filipenses y Pablo está encerrado en prisiones en Roma. Y eso es lo que está hablando aquí en el capítulo que acabamos de leer. Entonces, más que todo, el deseo de Pablo, naturalmente como un misionero, era el de predicar el evangelio a Roma. Ese era lo que tenía en su corazón. El eje del gran imperio y la ciudad clave de esos días. Naturalmente, si Pablo pudiera conquistar para Cristo, eso significaría que millones fuesen alcanzados con el mensaje de la salvación en todas partes, principalmente en Roma, que era lo que era su deseo, lo que él tenía en su corazón. Era de vital importancia, naturalmente, en los planes que él estaba orando, en los planes de Pablo. Pablo dijo, pues él dijo claramente, después que haya estado allí, cuando dice en Hechos 9:21, dice, después de haber estado allí, cuando se refiere allí, es en Jerusalén, dice, me será necesario también ver a Roma, o estar en Roma. Ahí precisamente en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 19-21, dice claramente que lo que estoy refiriéndome a las escrituras, 19-21 del libro de Hechos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces, él está diciendo, pasadas estas cosas, Pablo se propuso, dice la palabra del Señor en el Espíritu, ir a Jerusalén. Después de recorrer a Macedonia, a Acaya, diciendo, después que haya estado allí, o sea, en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. También ahí desde Corintio escribió también en el capítulo, si vamos allá a primera bueno, vamos a Romanos 1:15, ¿ok? Naturalmente estaba escribiendo para esos hermanos, pero ahí en Romanos, en el capítulo 1, por favor, 1:15, cuando lo tengan, solo necesito que me digan amén. Dice la palabra del Señor, claramente. Así que en cuanto a mí, pronto estoy de anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis ¿en qué? En Roma. Entonces Pablo, por decirlo así, estaba hasta cierto punto, él quería ir a Roma como predicador. Sin embargo, fue como prisionero.
no como él lo había planeado, sino que fue como prisionero. Él pudo haber escrito una carta larga sobre esta experiencia, pero en cambio él resumió todo así. Y lo resumió en pocas palabras: las cosas que me han sucedido. Para así las cosas que han sucedido, tenemos que ver el libro de Hechos, varios capítulos, para poder entender de lo que está hablando de él, precisamente de estas cosas que le han sucedido a Pablo. Entonces yo estoy seguro que en la vida de otros cristianos que también hay muchas cosas que como cristianos hemos pasado para servirle al Señor. Y muchas veces tenemos este ejemplo y es alentador hasta la fecha, no en estos momentos solamente para filipenses, sino también para cada uno de nosotros. Y me gusta muchísimo, naturalmente, lo que está diciendo prácticamente, cuando dice, pero en cambio, las cosas que me han sucedido. Filipenses 1:12 está hablando claro al respecto de esto. Cuando dice, están conmigo ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice claramente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, otra vez las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido. Wow. Y a veces me pongo a pensar en mi vida. Pero te invito a ti, hermano en Cristo, que te pongas a pensar en tu vida desde el momento en que tú naciste de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas tú no has pasado? ¿Cuántas cosas venir a los pies de Cristo y ser transformado? En pocas palabras, la palabra redención es que nos compró de la esclavitud del pecado con su sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Pero cada uno de nosotros, si pensáramos, piensa desde el momento en que fuiste cristiano, las cosas que has pasado para seguir a Cristo. Naturalmente el Señor Jesús les dice: hey, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Pero todas las cosas, Pablo, él tiene mucha humildad, pero él no se está jactando absolutamente de nada, cosa que nosotros debemos de aprender de él, de esa misma humildad. Pero cada uno de nosotros hemos pasado, si miramos podemos hacer un poco de historia y decir cuántas cosas no he pasado. Claro, no las vamos a comparar, no te vas a comparar con nadie, ¿verdad? Porque no puedes compararlas. Y si quieres compararte y sentirte mejor de que has pasado muchas cosas grandísimas, bueno, compárate con el Señor Jesucristo y te vas a dar cuenta que no llegan ni siquiera un poquitico, sí, igual a Él. Pero Pablo está haciendo lo mismo y nos está dando el ejemplo, por llevar ese evangelio, por seguir a Cristo. Recuerden, nosotros menospreciamos lo que tenemos en las manos, menospreciamos la palabra del Señor, la Biblia. Pero muchos han muerto porque tú tengas una Biblia en tus manos. Muchos han sido mártires para tener lo que tú tienes tan fácilmente en tus manos y que a veces la dejas por un lado, la tiras o cualquier cosa. Pero realmente para esto morir por la palabra del Señor debemos de pensar. Muchos fueron por seguir a Cristo, fueron quemados. Nerón quemó a muchos cristianos en la ciudad. ¿Cuántos no han sufrido? ¿Cuántos no están sufriendo? Sufrimos porque tenemos que dejar las cosas que no le agradan a Dios. Y eso es lo que más nos cuesta, es que hay cosas que a Dios no le agradan.
hay tantas cosas ejemplos en el Antiguo Testamento. Lo que primeramente Dios odia y a Dios no le agrada es la idolatría. Nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado por la idolatría. Por la idolatría, Israel pagó un precio muy alto. Y pueblo de Israel, y está el pueblo que son los hijos de Dios, los cristianos, los que han recibido a Cristo, los pueblos. Pero aún sigue todavía. A Dios no le gusta que tú seas idólatra. Cuando digo palabra idólatra, el hermano lo mencionó el miércoles también, y lo dijo, no sé si te dices cuenta, pero dijo, es todo aquello que quita a Cristo, a Dios del centro de tu ser, en primer lugar. Al pastor no le vienes a dar cuenta, al pastor no le puede decir, bueno, pastor, pasó esto y esto, yo esto del otro, o yo estoy llevando esto, me está quitando, estoy quitando de mi centro, de mi ser, estoy quitando a Cristo, estoy poniendo a Él. Por horas, por días, por meses, qué sé yo. Pero ese es el cuidado que debemos nosotros de tener. A veces no conocemos la gravedad que tenemos de nuestra responsabilidad. Ser cristianos es un trabajo. Muchos dicen que es aburrido, pero yo les digo, si solo con cambiar y estar meditando en tu propia vida para permitir que Cristo viva en tu corazón, ahí te mantienes ocupado. Entonces, el cristiano tiene que crecer espiritualmente. No solo espiritualmente, en muchas cosas. Tiene que, como decimos, tenemos que crecer en amor, pero tenemos que crecer en humildad. Entonces hay tantas cosas. Entonces aquí está Pablo, y Pablo está creciendo. No quiere decir que él mismo lo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo aún sigo creciendo, dice Pablo. Igual que cada uno de nosotros, todos seguimos creciendo. No hemos llegado a la meta final. Va a estar, pero cuando un día estaremos allá con Cristo, con Él. Entonces, la lista de esas cosas, podríamos decir, se lleva ahí en el libro de Hechos. Prácticamente, podría decir yo, desde el 17 hasta el final, hasta el capítulo 28. Podemos ver tantas cosas de las que ha pasado Pablo. Si miramos el alboroto en Tesalónicas, pasando por varias ciudades donde había sinagogas de los judíos, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y no era fácil discutir. Ahí en el capítulo 17 de Hechos. Entonces todas las cosas que él dice, a las cuales se refiere, está diciendo en Hechos capítulo podemos ponerlo para que sea más fácil a cada uno desde el 21, para más específico si quiere verlo, porque él recibió a Cristo prácticamente en el capítulo 9 del libro de Hechos. Pero si miramos ya un poco mejor, un poco más profundo, de ahí del capítulo 21, pero ya llegando al versículo de esta clase de sufrimientos, en el versículo 17, vemos arrestos ya de Pablo en el templo. Cuando dice, llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que se hallaba reunidos, dice, todos los ancianos. Entonces, desde ahí empieza, ya desde el versículo 17 empiezan muchas cosas. Y todo el capítulo, del versículo 17 del capítulo 21, quiero decir. Después él presenta una defensa ante el pueblo,
La gente cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, le dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él les dijo, y le dijeron ellos, ¿sabe el griego? Entonces ahí sigo en el versículo 21. A Pablo prácticamente dijo, de cierto soy hombre judío, soy de Tarso, se identifica con esos ciudadanos y dice de la ciudad prácticamente significante de Cilicia. Dice, pero te ruego, digo, que me permitas hablar. Entonces, bueno, ahí suceden muchas cosas y Pablo relata la conversación de todo lo que ha acontecido y empieza a levantarse gente a acusarlo y prácticamente Pablo no flaquea, prosigue. Después él empieza con su conversión a decirles quién era él y cómo había sucedido lo que había sucedido en el capítulo, estoy viendo el capítulo 22, relata desde el versículo 6, 22, 6, empieza a relatar lo que sucedió en el capítulo 9. No podemos leer todos estos, de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Usted los tendría de leer las cosas que él ha pasado. Podemos ver algunas pequeñas cosas como resumen. No pequeñas cosas le sucedieron a Pablo. No, para nosotros. Dice, pero aconteció, dice Pablo, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, dice, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él se lo está relatando a ellos. Los que estaban conmigo vieron la luz, dice, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Lo sigue. Pablo es enviado entonces a los gentiles. Pablo en manos del tribuno nuevamente, ya el 22. Y lo oyeron a estas palabras. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Wow. Entonces prácticamente estaba sufriendo de cuestiones que lo querían eliminar, de muerte. Y entonces a todo esto gritaba la gente y arrojaban prácticamente como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Y naturalmente esto se complicó. Pablo lo llevan ante el concilio. Ya en el 23 seguimos viendo todas las narraciones que prosigue al respecto de todo eso. Y él habla al respecto de la resurrección de los muertos. Dice, por eso se le juzga a él. Y siguiendo más adelante, complot contra Pablo. Y es un problema grande, ya en el 23:12. Dice, venido al día, dice, el día, algunos de los judíos tomaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. ¡Qué odio! Y seguimos nosotros. Pablo es enviado naturalmente a través de todo este proceso a Félix, el gobernador. Y naturalmente ustedes saben la historia al respecto. Y Pablo se presenta su defensa delante de Félix. Y bueno, ya saben lo que pasó y todo al respecto también ustedes. Y entonces ya Félix prácticamente oídas estas cosas, estando bien informado del camino, o sea, de los cristianos, le aplazó diciendo, cuando descendiere al tribuno,
dice, Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. No quiso escucharlo tampoco. Y Pablo apela a César. Y apelar a César ya sabe lo que significa para él. Porque llegando Festo, la provincia subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Ahí se complica la cosa también y prosigue en los problemas para Pablo. Pablo ante el rey Agripa y su esposa Bernice. Allá en el capítulo 25, dice, en el 25:13 dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Naturalmente la situación se seguía complicando. Prácticamente el 19 dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de la religión y de cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba está vivo. O sea, Pablo tenía razón porque el Señor había resucitado. Ya en el 26 vemos la defensa de Pablo ante el Agripa y prácticamente le muestra la vida anterior también y habla al respecto de eso. Pablo lo siguen persiguiendo por todas partes en el versículo 26. Pablo obedece a la visión porque él venía prácticamente en obediencia a Dios. Y Pablo insta a Agripa a que crea también ya en el 26-24, diciendo él estas cosas en defensa de Festo. Y gran voz dijo, estás loco, Pablo, le dijo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que había palabra de verdad, de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Estaba perdiendo Pablo el tiempo. A pesar de su defensa, seguía hablando del Evangelio. A pesar de lo que pasaba, él seguía hablando del Evangelio de Cristo. Entonces, ya pensando en el capítulo 27, Pablo es mandado a Roma, porque prácticamente eso fue lo que él apeló a César. Entonces, ya antes, para llegar a Roma, no crea que agarró el barquito y llegó en 3 horas, ¿ok? No. Sufre lo que ya todos conocemos, la tempestad en el mar. ¿Se recuerdan de eso? No solo eso, también el naufragio, que fue bastante difícil para él. Pablo llega a la isla de Malta ya en el capítulo 28. Y entonces Pablo, ya después de todos los padecimientos que ha pasado Pablo llega a Roma. Y Pablo predica en Roma. Todavía, aún más cuando llega a Roma, sigue predicando en Roma. Entonces, la lista de las cosas, podríamos decir que está desde Hechos 21 hasta el 28, del 21:17 al 28:31, si quiere así. Y empieza el arresto ilegal de Pablo en el templo de Jerusalén. Entonces, hubo grandes problemas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? ¿Y qué es lo que sucedía allá con ellos? Es algo duro, ¿no? Por mentiras. Por mentiras. Cuando llega a Roma, llegaron personas a acusarlo. No había ni una. No había nadie. Entonces, o sea que estamos viendo nosotros las circunstancias, estamos viendo la gente, estamos viendo las cosas, estamos viendo las preocupaciones. Pero Pablo no le ponía importancia a esto, porque si en las circunstancias él se hubiera preocupado por las circunstancias de quedarse ahí, se queda en el mismo lugar y se queda estampado. Y no hubiera hecho absolutamente nada
llevar el Evangelio. Eso es lo que realmente vemos de Pablo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando vienen circunstancias, nosotros nos paramos. Cuando debemos de ver las circunstancias desde el punto de vista de Dios, para que esas circunstancias sean de bendición para nosotros. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo sucedió de lo que vimos del capítulo 21, 17 hasta el 28? Que usted ya lo han leído porque han leído sus Biblias. Si no lo ha leído, pues usted tiene que ver cuáles cosas padeció Pablo, porque ahí nos lo dice claro a cada uno de nosotros. Con el propósito de que aún hasta la fecha, esos grandes ejemplos, ¿no nos anima Pablo a proseguir? Amén. A cada uno nos anima. Entonces, las circunstancias están ahí. Le está pegando a Pablo. La gente le está pegando a Pablo. Nosotros todavía estamos saliendo ahorita de las circunstancias, que debemos de tener una actitud y una mente sencilla. Y Pablo la tenía. Por eso hablamos desde un principio de la mente sencilla. ¿No nos mete la gente en problemas todo el tiempo? No solo está la situación, sino que se aprovechan de las circunstancias para poder sacar un chisme. Y bueno, Celina ya lo sabe, porque estuvimos practicando yo con ella, pero es un fenómeno. ¿Sabe lo que ha venido? Lo que tenemos hoy en día, en la actualidad, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es lo que tenemos? Posiblemente algunos pastores van a tomar esta palabra, pero es cierto, y ojalá que la propaguen. ¿Okay? Pero estamos ahorita en la actualidad, y no es nada nuevo, es muy antiguo. Estamos en el síndrome de Pinocho. ¿Usted sabe que estamos en el síndrome de Pinocho? Es una historia de un niño, y se lo contamos a los niños, ¿sí o no? Pero ¿sabe que todos estamos en el síndrome? Es un síndrome. Un síndrome dijimos que es una enfermedad. ¿Qué más? Que una persona tiene. Y esa enfermedad es eso. Y cuando yo hablo del síndrome de Pinocho, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Mentiras. ¿Y la mentira qué involucra? Chisme. ¿Eh? Chisme. Ok. ¿Cómo se alimenta usted? Vaya y clic, prende la televisión. Y aquí viene el más grande síntoma de Pinocchio en inglés. Las noticias. Son los más mentirosos que hay. ¿O usted piensa que las noticias son verdaderas? Tenemos, antes siempre ha existido, pero no tan exageradamente como hoy. Hoy pongo un canal y ese canal es de una política de un partido. Y pone la otra y te da la política del otro partido. Bueno, aquí pues solo dos partidos hay. Pero todos son síndromes de Pinocho. Puras mentiras y puro chisme. Y sus programas que tienen, como decir, sus programas consecutivos de parte de los principales que hay, son puros chismes. Y es una táctica que tienen. ¿Sabe usted que estaba el mal tiempo de esto de los huracanes? Eso pasó hace unos años.
Y estaba uno entrevistando. Y es que el viento, los vientos que hay son tremendos. Y los vientos aquí y todo. Y no se percató. Y esto resultó solo por uno, porque como son las noticias la callaron. Venía una familia con sus muchachitos, venían caminando. Y él estaba ahí pasando. O sea que principian con una verdad. Así es el Chile. Son Pinocchios. Y a veces traemos a la iglesia lo mismo. Los mismos chismes Pinocchios. ¿Cuántos Pinocchios no vemos aquí? Y podemos hacer un mal a las personas tremendo, como no nos imaginamos. Porque el chisme empieza chiquito y se infla. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó con el chisme? ¿Dónde principió el chisme? En Génesis. Tenemos que ir a Génesis, como ya se los había dicho anteriormente. Ahí principió el chisme. Y ahí es un pecado que nos lleva que Adán lo transmitió a sus hijos y sus hijos de sus hijos y sigan. Y ahí podemos ver esos grandes chismes cuando Isaac tuvo 2 hijos y vemos cómo se relaciona todo eso de ahí para allá. Ya lo saben ustedes. Para uno, para quitarle la bendición al otro, y el otro ya lo sabe, pero ya venía desde mucho más antes. Y por chismoso se le hicieron también a él. O sea que a nosotros nos gusta hacerlo, ¿verdad? Como Pinocchios, pero van a haber otros Pinocchios que nos lo van a hacer a nosotros. No sé si me explico. No se lo hizo Labán, ¿a quién? A Jacob. Pero miremos esto, es que mire, lo que quiero decir es que estamos viviendo en el síndrome de Pinocchio. De Pinocho, mentirosos. Yo creo que ahorita usted si lo pusiéramos realmente como es, no entra a la iglesia, porque la nariz está demasiado grande. Yo creo que si usted se para allá en la entrada donde pasa la Pig Road, estoy seguro 100% que no entra, la nariz pasa. De todas las mentiras que nos echamos. ¿Y dónde principió esto? No, hombre. Y aquí es que involucra muchas cosas. Y a veces no nos damos cuenta nosotros. Es muy peligroso. La realidad es que es bastante peligroso en el sentido de que muchas veces no le estamos poniendo atención a ciertas cosas. Prácticamente Dios quiere algo muy importante para cada uno de nosotros, y Dios quiere que nosotros, en lo que corresponde a las cosas de Cristo, tengamos por lo menos esa actitud en la cual cada uno de nosotros tenemos que ver a Cristo y quitar la forma en que realmente estamos perjudicando, si queremos. Amén. Mire, le voy a hacer un pequeño resumen al respecto de eso. Pero en lo que corresponde a la palabra del Señor, hay algo muy importante que pasó. Y lo que pasó realmente es algo aterrador. Porque realmente, de por sí, de nacimiento, yo quiero decirle que lo agarramos como costumbre.
Entonces, si nosotros nos enfocamos cómo principia todo, vamos a entender un poco más a Pablo. Nos vamos a entender a nosotros mismos y vamos a entender a nuestra comunidad y vamos a entender el gobierno. Hay un chiste ahí, pero lo agarran como chisme también. Le preguntan a un niño que qué quiere ser cuando él sea grande y dice que él quiere ser policía. Niño chiquito. Me llamó la atención, parece chiste y es gracioso, ¿no? Pero dice, quiero ser policía. Dice. Entonces dice, ¿y entonces tú quieres ser policía? Digo, sí. Y entonces, ¿dónde están los ladrones? Le digo él, en el Congreso. Un niño pequeño. Claro, es aconsejado y todo. Pero es un comienzo. Porque ladrones hay por todas partes. Y a veces, ahora nos roban la privacidad por lo que usted tiene en sus manos en los teléfonos. Porque usted se expone a todo eso. Entonces, yo quiero darles un poquito un pequeño resumen de unos cuantos minutos al respecto de lo que es al chisme se le considera también, es algo que pica y envenena, ¿no es cierto? Y aquellos que andan con chismes les dicen muchas veces que son culebras, ¿sí o no? Y exactamente eso es, son culebras. Y aquí está no solamente un acto físico, y sino que es realmente también un acto espiritual que nos envenena nuestro corazón. Hablemos un poquito de lo que respecta a esa serpiente de bronce, pero antes no podemos dejar de pasar el pasaje sobre el suceso de la serpiente de bronce, que tiene mucho valor naturalmente. Cuando yo digo que este pasaje de la serpiente de bronce adquiere mucho valor precisamente en el Nuevo Testamento. ¿Saben dónde lo tienen en el Nuevo Testamento? ¿Está? Ok. Es en Juan. Si usted va al libro de Juan, en el capítulo 3 precisamente, donde está cómo nacer de nuevo. En el capítulo número ¿qué? Número 3, por favor. Ahí precisamente en el versículo 14. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Entonces les voy a dar tiempo todavía. Lo que quiero decir que este pasaje del cual vamos a hablar, sobre este suceso de la serpiente de bronce, adquiere mucho valor por su mención, porque está en el Nuevo Testamento y nos pertenece a cada uno de nosotros. De ponerle mucha atención y averiguar. 3:14, ¿qué dice? ¿Están conmigo? La palabra del Señor decía: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Aquí la situación es difícil. ¿En qué sentido es difícil? Yo les pido en el amor de Cristo que vayan por favor a Génesis capítulo 3 y pongan su dedo ahí, ¿ok? Allí, de lo que acabamos de leer de Juan 3:14, ahí se refiere a este hecho y lo compara con lo que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ok. El término realmente es Nehash, si quiere verlo así. Ese es el término, Nehash. Serpiente también se entiende en hebreo como la palabra calumniadora. ¿Ok? Como calumniadora.
ni adora, y perniciosa, porque es astuta, más que todos los animales. Por eso, en el caso del desierto, puede ser que el chisme y la maledicencia contra el Señor y contra Moisés fue causa de la desgracia del pueblo por un simple chisme. ¿Me entendieron eso? Por otro lado, entonces vieron que el problema de ese chisme, que hablaron contra Moisés y hablaron contra Dios, pero Dios le dijo a Moisés: tú no te preocupes, que no, directamente lo están diciendo conmigo. Ese chisme, ¿okay? Esas mentiras. Por otro lado, la serpiente simboliza al enemigo, ¿sí o no? Ahí la puede ver en ese cuadro desde dónde viene la serpiente esa, y que está contaminando y envenenando a todo el mundo. Y ese, usted sabe que dice en la Biblia que los chismosos no van a heredar el reino de los cielos, ¿no es cierto? Porque son mentirosos. Entonces, les decía yo que por otro lado la serpiente simboliza al enemigo. Es el emblema de Egipto. ¿Sabe por qué? Y es quien tiene la palabra seductora. Los movimientos de la culebra son seductores para alejar a los seres humanos del Señor. O sea que el movimiento de la culebra es seductora, y quiere verlo así. Y aleja a los seres humanos de Dios. Entonces aquí vemos físicamente, espiritualmente y moralmente. El problema es el siguiente, de que aún sigue envenenando a muchos. No solo envenenó a la creación, que estaba bien, estaba en comunión con Dios, pero realmente la cosa no fue así. Mire el versículo, vamos a ver el contexto. Miremos desde el 3:1. Pero la serpiente, dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Lo cual dijo a la mujer, y aquí viene el signo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que dijo Dios. Entonces aquí mira, mitad verdad y mitad mentira. Porque Dios dijo, claro, Dios dijo no comáis, pero no lo que sigue. ¿O no fue así? ¿Ve cómo cambiamos las cosas? Entonces, vuelvo a repetir, dice, y hace la pregunta a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto, esto es lo que quiero que entendamos bien nosotros. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Ok. Dice, ya de aquí en adelante: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Mitad verdad y mitad ¿qué? Mentira. Mentira. ¿Ok? Entonces aquí el chisme se pone bueno. Aquí empieza el síndrome de Pinocchio. Y dice así en el cuadro: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y aquí viene lo más tentador que hay. Aquí viene la ambición. Porque ya había sembrado
desde el momento en que te paras y percibes en tiempo la conversación de cualquier chisme, ya te metiste a problemas. 5, vuelvo a repetir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y aquí viene, y seréis como Dios, sabiendo el mal, también sabiendo el bien y el mal. La mujer estaba metiendo plantando semilla de duda, de veneno en la mujer. La mujer mintió. La culebra también mintió. La serpiente. Y eso es que donde entra el síntoma se arruina todo. Y a veces no le ponemos atención. Todos saltamos a ver una culebra, pero es seductora. Ese movimiento que tiene es seductora. ¿Qué hizo? Si usted sigue leyendo, la mujer cayó. Y cayó por los 5 sentidos. Porque si sigue leyendo el versículo 6, y vio, ahí estaba primero, la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea que la mujer lo vio, ahí hay un problema, y era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Oiga, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Todos nuestros problemas de hoy en día regresan a Génesis. Vio, no pensó, y miró que era codiciable para alcanzar más todavía, porque el deseo de ella fue ser como Dios. ¿De dónde venía ese deseo? De Satanás, pero Satanás quería subir más arriba todavía del trono. Y sembró lo que Satanás tenía. No creas que todo aquel que viene contigo y te dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con palabras persuasivas está la serpiente. Te trae chisme, está la serpiente y te da, porque ya paraste y empezaste a escuchar. Ese es el síndrome de Pinocchio que tenemos hoy en día. ¿Y qué pasó? La mujer cambió su forma de pensar. Aceptó, en lugar de meditar, que no había nada que meditar, porque todo lo que estaba diciendo, y ella lo tenía muy bien grabado, que no podían tocar, y se lo dijo a la mujer exactamente lo que no podían hacer. ¿Cómo entró la serpiente? Persuasiva. Porque ella quería una respuesta. Y la serpiente sabía la respuesta. Pero no era eso lo que quería la serpiente, la respuesta, porque la serpiente sabía, sino quería que se concentrara y la escuchara a ella. Amén. Pasar tiempo con ella para poderla persuadir.
como que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles de la tierra. ¿Qué sabía la respuesta? La respuesta es: Dios no dijo eso, la serpiente lo sabía. ¿Cómo es eso? Que voy a acceder a muchas cosas. Cuando prendes tu tele, no estoy diciendo que no mires tele, porque si no me voy a meter un legalista. Tienes que, vas a ver, están las cuestiones, como que mirar una cosa y ay, yo no veo, me voy a estallar a la pared. Pero te estoy diciendo que cierres los ojos espirituales. No necesitan oír eso, ni mucho menos verlos. ¿Cuántos no caemos? Y media vez entra el veneno, entonces vamos a poder entender lo que nos está diciendo Juan 3:14, que ya lo leímos. Entonces, todo esto es difícil para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué dice que entonces ser cristiano es muy aburrido? Hay mucho que trabajar. Está duro. Está difícil. Y en Egipto dice que es seductora. No es lo mismo que hizo para separar de Dios a estos dos seres. No es lo mismo que nos pasa hoy en día para separarnos, el chisme. Mire, la arqueología ha mostrado que la serpiente también era adorada en Canaán. Y casi al mismo tiempo, escucha, al mismo tiempo, asociada con los ritos de fertilidad, naturalmente. Con ritos de fertilidad. Se encontró una serpiente de bronce en Laquis, datada en la misma época que el Éxodo, aproximadamente, que la misma temporada o época de Éxodo. El pueblo de Israel adoró la serpiente de bronce hasta que vino un rey. Hasta que vino el rey Ezequías, la quebró en pedazos y prohibió el culto. ¿Saben por qué? Porque seguían adorándola. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué realmente se construyó esa serpiente de bronce? Porque realmente provocaron a Dios en ira y vino por un chisme de Pinocchio y vino y le tocó a Moisés y le tocó a Dios, porque hablaron no solamente de Moisés, sino hablaron mal de Dios, y Dios los castigó con serpientes para que los picaran a todos. Esas serpientes pecaron. Y entonces Dios levantó una serpiente y dijo que al mirar la serpiente colgada hacia arriba, tenía que mirar, eran curados. ¿Ok? Pero se terminó todo. ¿Pero qué pasó? Siguieron adorando La serpiente. a la serpiente. Y entonces, en Segunda de Reyes, si quieres verlo así, Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 18, por favor. Ahí en esa Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 18, Amén. versículo 4. Amén.
Dice claramente, Él quitó los lugares altos, se refiere a Ezequías, ¿ok? En su reinado. ¿Están conmigo? Amén. No les voy a leer todo el capítulo, ¿ok? Pero dice el 4, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y los llamó Nehustán. Esto quiere decir cosa de bronce. ¿Están conmigo? Amén. Es tremendo. La arqueología, le decía yo, ha mostrado que la serpiente también era adorada en Canaán, naturalmente asociada con ritos de fertilidad. ¿Saben una cosa? La medicina moderna usa esta figura de una serpiente Amén. en un asta. Además de la vara y la serpiente, incorpora otros elementos de mitología griega, naturalmente. Usted ve, está el asta así y la serpiente está enrollada. No sé si la ha visto. Amén. El Señor hizo que Moisés construyera una serpiente de bronce refulgente y la pusiera en un mástil lo más alto posible. Naturalmente, porque habían pecado por el chisme. Cuando le picara el reptil o la culebra, como usted le quiera llamar, podía inmediatamente mirar hacia la serpiente, mirar a la serpiente de bronce enabordada en el asta y vivía, o poder vivir. Así también se compara en el Nuevo Testamento por la persona de Cristo, quien fue levantado, escúcheme esto, en el madero, o sea, la cruz, para que la persona que quiera ser libertada del pecado y del veneno espiritual, o sea, el veneno del pecado, pueda levantar su vista y ver que Jesucristo crucificado, a quien le perciba, sanará y se salvará eternamente. Jesucristo se hizo pecado para salvarnos, asumiendo el pecado por cada uno de los que están acá y de todo el mundo, por cada uno de nosotros, cargando sobre sí mismo el veneno de los seres humanos, neutralizándolo naturalmente con su propia vida, porque Él murió por ti y por mí. ¿Quién levanta sus ojos y percibe el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, naturalmente en la cruz, acepta lo que hizo por nosotros y vas a vivir para una eternidad? Inclinamos nuestro rostro. Padre Santo, damos gracias en esta mañana. Primeramente, Padre, porque usted nos da sabiduría, entendimiento. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos en todo aquello que estamos flaqueando. Usted, desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos quitó de este fenómeno de ser Pinocchios, de llevar mentiras. Ayúdenos, Señor, a ser perfectos delante de su presencia. Ayúdenos a quitar ese síndrome, Señor, que está
tan popular en todo el mundo, en todos los países, de que muchas veces colaboramos, Señor, cuando esto no está bien. Damos gracias, Señor, porque cuánta la gente no acusó a Pablo, lo apedreó. Cuando lo acusaban injustamente, poniendo testigos falsos, Padre Santo. Pasando estas circunstancias difíciles, en la cual miraba a Pablo que iban a ser un día de bendición, no solamente para la iglesia de Filipos, sino también para nosotros. Ayúdenos, Padre bendito, a que tengamos una actitud de mente sencilla delante de su presencia, que abramos nuestros ojos espirituales y no nos dejemos engañar por cuántas serpientes hay alrededor de todo el mundo, cuánta mentira, Padre Santo. Ayúdenos a estar firmes, ayúdenos a que no resbalemos, Padre Santo. Yo le pido en el precioso nombre de Cristo Jesús por aquellas personas que no tienen a Cristo, que no ven a la cruz, a Cristo crucificado, que murió, que todos esos pecados de cada uno de nosotros Él los llevó en la cruz. Que hubo derramamiento de sangre, que fue sepultado y resucitó, para que nos damos vida a nosotros, Señor. Cristo vive y debemos de reconocer, Señor, cada hombre que es pecador, debemos de reconocer que somos pecadores delante de su presencia. Y las personas que no tienen a Cristo mueren en sus delitos y pecados, separados están de la gloria de Dios, porque dice claramente que el pecado es muerte. Pero usted, Señor, a través de Jesucristo, lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, se entregó por cada uno de nosotros, fue crucificado por cada uno de nosotros. Es el regalo y el milagro más grande de una vida eterna en su Hijo Jesucristo. Usted sigue amando al mundo, porque lo dice claramente en Juan 3:16. Usted ama al mundo y quiere rescatar al mundo de todo eso, de lo que se ha perdido. Solamente a través de Jesucristo, que es el único nombre que usted da, y es el único pago a través de la sangre de Cristo Jesús. Porque Jesucristo es el camino correcto, la puerta correcta, la verdad correcta y la vida eterna. Solamente hay un Salvador, solamente hay un Evangelio, solamente hay un Dios eterno. La pregunta es, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador esta mañana? Puedes levantar la mano en alto y va a haber alguien que te explique ese plan de salvación. No toma mucho tiempo. Tenemos que abrir nuestros corazones. Claramente dice, si estás infectado por esa serpiente y te ha mordido, tienes veneno y vas a confrontar dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual para una eternidad. Pero Dios, en su bondad, en su santa y bendita misericordia, te ofrece salvación. Dios es la dádiva, y es una dádiva eterna, ese regalo que Dios ofrece gratuito. Lo único que tienes que reconocer que eres un pecador y que solamente en Jesucristo hay vida eterna. ¿Habrá alguien una vez más? ¿Puede levantar su mano en alto? Si no hay nadie, nos ponemos todos de pie, siempre orando. Yo no sé cómo andas caminando tú.
Si estás caminando en la verdad o estás caminando en la mentira. Si le estás mintiendo a Dios, no lo sé. Pero una cosa sí te digo. Tenemos que dejar esa enfermedad. Ese síndrome de Pinocho. No podemos estar hablando verdades cuando estamos mintiendo en otras cosas. Lo peor es mentirse a uno mismo, es engañarse, dice la Biblia. Dios quiere comunión contigo. Lo único que tienes que hacer es arrepentir, confesar tu pecado si eres hijo de Dios. Si le has recibido como tu Señor y tu Salvador, si lo has invitado en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados. Dios quiere comunión contigo. Confiesa tu pecado. No dejes que ese mismo veneno se interponga diciéndote que no hay perdón. Sí lo hay en la sangre de Cristo. Es parar, es odiar el pecado, es darle la espalda al pecado. Ayúdenos, Señor. Denos la fuerza, Señor. Pero no podemos obtener su poder y su fuerza si no confesamos nuestros pecados. Aunque sean las cosas mínimas, tenemos que confesar pecado. Gracias, Padre Santo, por esa preciosa sangre del Señor Jesucristo, que nos ha dejado para podernos limpiar de todo perjuicio y toda maldad. Usted dice claramente en su palabra que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdenos a mantener firmes, Señor. Ayúdenos, Señor, a testificar a otras personas con nuestro testimonio. Esto que acabo de hablar no solamente es para los adultos, sino también para los jóvenes que son salvos. Debemos de dar buen testimonio de que somos cristianos. Si no, estamos mintiendo. Estamos mintiendo si decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y nuestro testimonio es malo. No pueden salir cosas dulces de nuestra boca y también amargas. Dios dice claramente: y si somos nueva criatura en Cristo Jesús, son para buenas obras, para buen testimonio, la cual preparó de antemano. Andemos en las obras que Dios ha preparado. Ayúdenos, Señor, a caminar en santidad, apartados completamente del mundo. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Y gracias por lo que usted nos da, que no lo merecemos, sino por su santa y bendita misericordia, Señor, es que estamos parados. Alabado sea usted, y todo esto se lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. 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 Que Dios lo bendiga. Hermanos, gracias le damos a nuestro Dios por su palabra de esta mañana. ¿Está contento? Amén. Ese mismo muy cortito, ¿no? Será que andamos desde temprano, ¿verdad? Pero gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha traído. Ahora vamos a ya ser despedidos, pero antes vamos a alabar a nuestro Dios con un canto. Es cuando allá se pase lista, es el 504. Patria llega y que sea pasada lista
puedes dialogar y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba cristiana, siempre hablemos de su amor y de bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Pero vamos a hacer despedido de la casa, Señor. Nuestro hermano Adán nos va a despedir en esta mañana. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por desde la mañana, Señor, tú has hablado con nosotros, Señor, y has escuchado también nuestras oraciones y acciones de gracias. Dándote gracias también por la escuela dominical, por el servicio de esta mañana también, por la predicación. Pero ahora venimos delante de ti pidiendo que nos cuides, Señor, a nuestro ir a nuestros hogares, Señor. Pero también, Señor, cuides nuestra venida, Señor, para atrás a tu casa. Que tengamos nuestro corazón abiertos para también estar preparados para el mensaje de esta tarde, Señor, para recibir tu santa palabra. Ayuda al pastor, Señor, dale sabiduría y entendimiento para este mensaje que va a traer en la tarde. Lo ponemos en tus manos y el servicio también. Y todo es, Padre mío, te lo pedimos y es conforme a tu santa voluntad. Gracias, Padre mío, y te lo pedimos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que damos toda honra y gloria. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Saludos.